Aquel que murió muy joven, con 64 años, pudiese vivir los últimos años de su vida muy bien. Yo me ocupé de todo. Él jamás supo que todos los gastos que tenía de un lado para otro se los sobraba yo, pues porque le quería muchísimo y la verdad que sin él y sin los Romero Girón, pues como he dicho y lo diré siempre, yo no podía haber llegado, por supuesto, a nada como he llegado no solamente en el aspecto deportivo, sino en el aspecto personal. Me enseñaron cómo atender a todo el mundo, me enseñaron a besar la mano a las mujeres, me enseñaron a cómo comportarme y cómo convivir fuera de nuestro país, y tanto es así que el beso de la duquesa de Kent en Wimbledon fue una cosa que ahí se ha quedado para toda la vida, porque a mí nadie me dijo que en la familia real no se le puede besar la mano, sino hay que hacer un saludo. Pero a mí me habían enseñado que había que subir la mano de las mujeres y a mí me gustaba muchísimo. Y eso es una anécdota muy, muy especial, pero que la verdad les recuerdo con muchísimo cariño. Tú has conocido a Manolo a lo largo de tu vida, por ser quien eres, a las altas personalidades del extranjero y de España. Te has conocido a todos los presidentes del gobierno y a mí me gustaría un pequeño boceto de cada uno de ellos, ¿no? Empezando por Adolfo Suárez y acabando por Zapatero, y luego hablaremos un poquito de un gran amigo tuyo, el rey. Suárez. Pues un personaje excepcional. Tuve la fortuna de conocerle cuando él era director general de Televisión Española. Le ha encantado el tenis siempre. Entonces jugábamos mucho al tenis en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y luego pues él llegó a ser secretario general del movimiento. Teníamos una relación no tan fuerte como cuando él fue presidente del gobierno, pero teníamos una relación de vernos para jugar al tenis, y la verdad es que me da un profundo dolor de lo que le está pasando actualmente, porque yo creo que los que creemos en muchas cosas, muchas veces nos rebelamos contra lo que creemos. Y yo creo que un personaje tan importante como él, tan generoso, tan buena persona, que le esté ocurriendo lo que le está ocurriendo, me parece que es un castigo que, bajo mi punto de vista, no se merece. Yo siempre le tendré un agradecimiento tremendo el haberle conocido. Fui a verle hace poco y me llevé una gran desilusión. Bueno, tengo mucha relación con sus hijos, y la época que conocí a ese gran presidente que consiguió, cuando parecía que era imposible que en nuestro país se diese la mano unos y otros, pues que esté pasando por un momento tan difícil. Pero que siempre que Adolfo, su hijo, me pide cualquier cosa, o alguno de sus hijos, ahí estoy, porque les tengo un cariño enorme. Felipe González. Bueno, un encantador. Yo creo que es un presidente que España ha tenido la gran fortuna de que él estuviera en un momento tan difícil también. Tuve la posibilidad de conocerle a través de una circunstancia muy especial en Moncloa, que mi hijo Borja, que hoy tiene 35 años, pues se hizo amigo de los hijos de Felipe González en su época, y tuve la posibilidad de ir a la Moncloa nuevamente cuando él era presidente, y bueno, pues como le gustaba mucho a los hijos del presidente González y a mi hijo, pues les organicé una serie de torneos de tenis allí, y fue una experiencia tremenda conocer a un hombre tan peculiar y tan impresionante. Me hubiera gustado conocer a Alfonso Guerra, porque creo que esos dos personajes eran increíbles, aunque jugaban un poco lo que tenían que jugar en esa época, pero consiguieron apaciguar a muchísima gente que a lo mejor no sé si hoy hubieran accedido a ello. Aznar. Lo he conocido menos. He tenido la posibilidad de verle en varias ocasiones. He jugado con él al golf, que no es mi deporte ni creo que sea el de él, pero que bajo mi perspectiva
de ver la vida en España, pues yo creo que ha sido un hombre que ha tenido unos grandes aciertos, pero creo que los que tienen esa gran responsabilidad también cometen grandes errores. Entonces, últimamente le vi con ocasión del máster que yo dirijo en Madrid. Estuve sentado a su lado durante todo el partido y me pareció que es un hombre que está mucho más tranquilo y que a mí personalmente, pues con los errores que ha tenido, me ha gustado como presidente. Del actual no hablamos porque es actual y entonces no se debe hablar. Y antes de hablar de Su Majestad el Rey, que quiero hacer un apartado, tú conociste a Franco, lógicamente. Me gustaría un poco que me explicases cómo era un personaje que hoy en día ya es histórico y que está en boca de todo el mundo, pero que la mayoría de los que hablan no lo han conocido. Entonces, tú sí que lo llegaste a conocer personalmente. ¿Cómo era el generalísimo Franco? Bueno, de entrada quiero señalar que, como he dicho, pues mi padre estuvo durante 6 años en la cárcel con el régimen franquista, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues en mi casa pues nunca se habló ni se hablaría jamás de lo que pasaba, porque eran un poco como eran mis padres y afortunadamente por eso me educaron como ellos pudieron. Pero tú imagínate lo que fue para mi madre, que es la persona que posiblemente más ha querido en mi vida, que cuando yo gano Wimbledon, pues claro, que un españolito ganase en Inglaterra, donde estaban mirándonos constantemente con lupa, que ganase el torneo más prestigioso del mundo y la gran repercusión que tuvo, pues bueno, el caudillo decide que me tiene que dar la gran orden de Isabel la Católica, que es lo máximo que se puede recibir más o menos un personaje no político. No sé actualmente cómo será, Rafa, tú lo sabes mejor que yo, pero en aquella época era lo más importante. Yo ni idea, porque a mí no me han dado todavía nada. O sea, a mí me dan el vino del programa y para contar, ¿no? Pero bueno, él decidió que en vez de dar esa condecoración, que en Inglaterra es el Sher y aquí en España es excelentísimo, que a mí me parecía rarísimo que a mí me pudiera llamar nadie excelentísimo, pues en vez de darlo en una recepción en el Pardo oficial, pues quiso que jugáramos un partido de tenis en el Pardo. Y después del Pardo él convocó a todos sus ministros, pues me dio un cóctel y en el cóctel me entregó esa condecoración y me dijo una frase que se me ha quedado grabada y que, como todo el mundo lo ha leído en el libro que he escrito, es que al final de toda la ceremonia, cuando ya nos íbamos, se me acercó y me dijo: mire usted, porque él trataba a todo el mundo de usted, no sé por qué. Dijo: yo quiero que sepa usted, antes que se vaya, que en esta vida en muchas ocasiones pagan justos por pecadores. Obviamente se estaba refiriendo a mi padre, porque yo creo que todo el mundo que iba al Pardo en aquella época, pues le habían hecho ya la radiografía de un lado para otro, tanto del personaje que iba como de sus raíces, ¿no? Entonces, cuando regresé a casa y se lo comenté a mi madre, como pude, porque mi madre no oía, pues la mujer le entró una ilusión enorme. Tanto es así que cuando murió Franco, esto es increíble, pero esto es realidad, cuando murió Franco, mi madre fue de los que fueron a pasar una noche a despedirle, como fueron muchos españoles, y yo no lo podía entender, pero era mi madre, lo comprendí.